Hay diferentes cualidades en los ciclistas y una de las más importantes es la de escalador. El físico es lo que más ayuda a esta condición. Sin embargo, no es lo único que puede hacerte subir grandes pendientes. En este video te mostraremos los mejores consejos y técnicas para subir de manera más cómoda y menos accidentada. Es importante llevar un pedaleo armonioso, no ir dando pisotones al pedal con el que hacemos fuerza en ese momento. Esto se puede conseguir de manera sencilla pedaleando con un desarrollo menor y mucha más cadencia de pedaleo. Hay que evitar tirones y parones. Para mejorar la técnica de pedaleo puede ser útil entrenar en rodillo, spinning o estática. Levantarse sobre los pedales. Es importante en dos aspectos el cambiar de posición. En primer lugar, cambiarán los músculos que se trabajan en cada momento y en segundo, el estar de pie sobre los pedales nos ayuda a hacer más fuerza sobre los mismos. A la hora de levantarse, a la vez hay que tumbarse ligeramente sobre el manillar, no levantarse recto y hacia atrás. Hay dos trucos profesionales utilizados por escaladores de carretera. El primero consiste en poner un desarrollo más duro cada vez que pedaleamos de pie. Así aprovecharemos la mayor fuerza que podemos desarrollar con esta posición. El segundo es sentarse sobre la punta del sillín para lograr una mayor fuerza mientras pedaleamos sentados. Cambiar peso y posición. Esto es importante siempre de acuerdo con el terreno por el que circulemos. Si subimos por una pendiente muy fuerte, la rueda delantera tiende a levantarse. En esos momentos debemos cambiar nuestro peso hacia adelante y levantarnos sobre el manillar. Cuanto más bajemos el pecho, más control tendremos. Cuando veamos que perdemos tracción atrás, debemos retrasar nuestra posición e incluso sentarnos. Alternando estas dos acciones, conseguiremos buen ritmo de escalada. Calma y paciencia. No hay mejor método en su vida que no pensar ni en nuestro cansancio ni en lo que nos queda por subir. Es importante no darlo todo en ningún momento y dejar siempre algo para imprevistos, sobre todo si no conocemos la subida. No hay que perder la paciencia ni desesperarse. A todos les cuesta subir. Elegir el mejor camino. Cuanto más cansados estemos, más dificultades tendremos para elegir el camino, pero habría que evitar en lo posible raíces, piedras y zonas de tierra suelta. Hay que tener en cuenta que superar estas zonas nos va a suponer un esfuerzo extra que puede que paguemos más tarde. Usar un desarrollo adecuado. No somos profesionales de carretera, así que no tenemos por qué llevar un desarrollo de impresión, error típico de principiante. Un desarrollo más suave nos ayudará a encontrar nuestro ritmo de subida y una vez encontrado este, podremos apretar más. Hay que acertar con el desarrollo adecuado a cada momento, pues es la mejor forma de conseguir un pedaleo correcto, como el que indicábamos en el punto primero. Es importante evitar atascarse por llevar un desarrollo muy alto desde el principio de la subida y no empeñarse en mantener un desarrollo con el que no podemos. La subida debe iniciar suave y luego ir intensificando en función de nuestras sensaciones. Hay que marcarse un ritmo realista y dejar que nuestros compañeros se adelanten si su ritmo nos castiga en exceso. Es adecuado llevar las ruedas con no demasiada presión. Una presión elevada hará que no tengamos tracción en subidas con mucha pendiente. A veces nos puede ayudar llevar una bici de doble suspensión, pues estas tienen una mayor tracción. Deberemos ajustar la dureza de la suspensión a las características del terreno y a nuestras propias condiciones como ciclista. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Gracias.